Muy buenos días, estimados estudiantes del cuarto año básico A de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Quienes habla, como siempre, su profesor jefe, profesor Luis Mesa García, que en esta oportunidad me toca hacer la única grabación que vamos a hacer por el momento en otro curso como tal. Acuérdense que antiguamente hacíamos clases grabadas, tanto para lenguaje, matemática, historia, ¿cierto? Historia, geografía y ciencias sociales, que es una sola asignatura. Hacíamos clase grabada también de ciencias naturales, como tal. Sin embargo, ahora solamente se hace una sola clase grabada a la semana, que es esta la que estoy presentando y que va a ser de lenguaje. Ya las demás todas van a ser en vivo. No hay otra asignatura que se haga de esta manera porque hemos entrado a un nuevo formato, que es un formato híbrido, en el cual hay un grupo que está haciendo clase conmigo en la escuela. Y en este momento no estoy con ustedes en la escuela por un tema, obviamente, que estoy haciendo clase en este momento en el quinto B, en matemática, quinto B. Sin embargo, mientras que yo estoy haciendo clase en la sala 11, que es la sala perdón, en la sala 10 me parece que es la sala del quinto B, ustedes están viendo este video. Ya, en ese sentido, los que están presentes en el grupo 1. Los restantes obviamente están viendo este video que fue mandado por Classroom y que fue mandado también por YouTube y que también a su WhatsApp, este video mostrando esta clase, que es la clase en la cual sigue este formato de poder presentarle lo que dice viene en la semana, desde lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Ahora se incorpora un día más de clase. Y este sería como el resumen de lo que se viene en estas clases, porque me pueden entender. Esta clase es grabada obviamente previamente, porque no puedo grabar al mismo tiempo de hacer la clase al quinto B. ¿Ya? Por eso estoy en mi sala, en mi casa, en mi oficina como tal, que esta vez sí quise mostrarla, otra vez solamente muestro como que todo está, siento sin mostrar, sin embargo, como que solamente me veo yo, pero esta vez quise mostrar mi oficina como tal, que la he remodelado un poco más, ya para un tema también de más orden, como tal, pero que solamente van a ser los lunes, en todo caso, porque los días siguientes todas las clases se van a hacer ya sea los que estén en vivo o los que estén en forma presencial, que se te lo abriré, ¿cierto? Lo verán en ambos casos en una pantalla proyectada o directamente conmigo, ¿ya? Dicho eso, quería mostrarle, a ver, este de aquí. Antes de empezar, quería mostrarle un poco el horario, para que lo tengan claro, para si es que alguien aún no lo tiene claro, los que no están en la clase presencial también lo puedan saber. Porque en clases presenciales, en este grupo que es esta semana, que del 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Del 4 al 8 de octubre deberían estar en clases presenciales Juan Carlos, Pamela, Matías, María, Daniela, César, Yodao, Justín, Vicente y Oscar, ¿cierto? Serían como los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estudiantes que estarían que entrar en clases presenciales. ¿Ya? Eh, Allí en un rato más lo estaré viendo en el bloque de las 10, ¿ya? Porque la parte que está en azul, que ven aquí, ¿cierto? Son las horas que yo hago clase de matemática al quinto B, por eso no nos vamos a ver hasta las 10 de la mañana. En este horario de 8 a 8:45, como se muestra en la pantalla, yo estoy haciendo clase, como lo vuelvo a repetir, en el quinto, y ustedes están escuchando este video. Este video que voy a hacer un resumen de las 5 clases de lenguaje, porque si se dan cuenta, el lenguaje la tengo aquí, la tengo en el martes también a las 9, los miércoles a las 11, eso era normal, siempre lo hemos hecho así, los jueves también a las 11. Sin embargo, lo que se está agregando es la hora del lenguaje los días viernes a las 8 de la mañana, ¿ya? Que todo va a ser en vivo, vía Meet, ¿cierto? Los que están en clases presenciales estarán conmigo en presencialidad y los demás estarán viendo por este medio que es el Meet, estarán viendo
estarán en vivo también conmigo interactuando desde sus casas, ¿ya? Ya que el otro grupo, el que le toca la siguiente semana, no el lunes porque es feriado, el 11 va a ser feriado, pero sí a partir del martes 12, el martes 12, el 13, 14, hasta el 15, que es viernes, estará el otro grupo, que es el grupo de Ignacio Acosta, Paloma, Sebastián, Fabricio, Gloria, Antonella Navarro, Alison, Eida, Montserrat y Lucas, ¿cierto? Ese está en ese grupo como tal. Y obviamente en ese grupo también, eh, perdón, creo que como congestionado, ese grupo también pasará lo mismo con los otros grupos, ¿cierto? Que estarán conmigo en forma presencial y lo demás desde la virtualidad. Entonces los que tuvieron virtualidad antes estarán presenciales y al revés. Y obviamente los que no optaron por este formato, porque acuérdense que todo esto es voluntario, seguirán desde la virtualidad, ¿cierto? Acuérdense que es voluntario, no les va a perjudicar en sus notas el no estar en presencialidad. Al igual que la vacuna, que son voluntarias, esto también es voluntario, ¿ya? Entonces, ese es el nuevo horario, ¿ya? Si se dan cuenta, modificaciones tal vez que son importantes, por ejemplo, que matemáticas los miércoles teníamos en forma virtual, es decir, yo le mandaba un video, ahora ya no, va a ser en vivo. Ciencias naturales y historia, que era también los jueves, que era video, también va a ser en vivo. Lo demás que se agrega a este nuevo horario es el taller CRA, que estará a cargo del profesor Román, él estará a cargo del CRA, taller CRA, que tiene que ver justamente con todos los medios tecnológicos, todos los recursos, centros de recursos de aprendizaje, que son las siglas del CRA. Entonces, por lo tanto, él va a utilizar recursos de aprendizaje y forma también de que ustedes vayan profundizando en el aprendizaje. Ya este taller, que es muy lúdico, el profesor Román es un profesor que dentro de sus características de fortaleza como docente, que es muy lúdico para hacer una clase. Así que yo creo que se van a encantar con él harto. Y como ven, está en azul porque yo en ese momento estaría haciendo clase al quinto B en matemática, que yo le hago los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes. ¿Ya? Es por eso de que hay esa modificación, ¿cierto? Lo mismo pasa con lenguaje, que es ahora, me parece que tenían videos de religión, por lo tanto no, es ahora vamos a tener lenguaje. Ya, esas son las modificaciones haciendo a raíz justamente de que entramos a un sistema híbrido, que todos vamos a entrar a un sistema híbrido. La próxima semana entrará también dentro de este sistema híbrido los primeros, los segundos y los terceros básicos. Y ahí estaríamos completos todos en sistema híbrido. Y acá tal vez en un mes ya estaremos todos en sistema presencial completo. Acuérdense que cuando estén todos vacunados ya el ministerio ha dado las órdenes de poder estar todos en forma presencial, pero hasta el momento voluntario hasta el momento, ¿ya? Obviamente yo sé que algunos estudiantes quieren también entrar a la presencialidad y ahí ya tengo como un alumno que me está pidiendo también entrar a la presencialidad, y si vemos que son más los que quieren entrar a la presencialidad, vamos a tener que formar 3 grupos porque somos demasiados para poder respetar el aforo, ¿ya? Eso también es importante decirlo como tal, ¿ya? Bueno, sin más preámbulo, entonces partimos con la clase de hoy día, que es justamente hacer un repaso de las 5 clases de la semana. Partiendo por la clase número 35, clase número 35 de lenguaje, clase que está en su texto escolar de la página 126 a la 128, ¿ya? Ya, si se acuerdan, la semana pasada vimos la historia de Violeta Barra, un tipo texto biográfico, desde una narrativa, siento que más era un texto narrativo que biográfico, un texto narrativo que generaba una biografía, ¿ya? Porque no existe, generalmente los textos no son tan puros, tienen también mezcla de varias cosas. Bueno, en esta clase 35, que lo vamos a ver a las 10 de la mañana de hoy día, el objetivo de nuestra clase va a ser desarrollar la comprensión lectora, reconociendo propósitos del texto biográfico, justamente, ya que como dimos unos preámbulos que es un texto biográfico a través de la historia de Violeta Barra. Bueno, en este texto vamos a hacer algo muy parecido con el siguiente texto, ¿cierto? Sobre la vida de otra persona muy famosa, que es Albert Einstein. Albert Einstein, que es alemán, ¿cierto? Él es un científico alemán que nació en 1847, pero
murió en Estados Unidos porque él era judío, y todo, obviamente, en una época del estallido de la guerra, Segunda Guerra Mundial sobre todo, en la cual obviamente perseguían Hitler, que era el líder alemán, perseguía a los judíos, en tanto que Einstein tuvo que huir e irse a vivir a los Estados Unidos, donde murió en 1955. Ya, muy famoso, ¿cierto? Por tener su pelo desordenado, con su bigote. Es muy famoso en la historia, tanto por la parte más lúdica de cómo vestía, como que también de su parte más científica, que logró el premio Nobel de la ciencia, ya demostrando que la existencia de las partículas de luz, como tal, ese es su aporte a la ciencia en cuanto fue premiado. Sin embargo, su mayor aporte, que no logró ser premiado por los premios Nobel de la ciencia, fue justamente su teoría de la relatividad general. ¿Ya? Debía haberse sido su premio máximo, pero nunca logró, porque hubo muchos retractores de él, ¿cierto? Como dicen por ahí, muchos envidiosos. Y entonces, es interesante conocer la vida de él. Por lo tanto, es importante leer este texto, ¿cierto? Este científico, ya, vamos a hacer una leída rápida, porque este es un resumen, y las preguntas las dejaremos para el momento de la clase que viene a las 10 de la mañana. Aunque parezca mentira, a Albert Einstein no le gustaba ir a la escuela. Le parecía aburrida y demasiado estricta, ¿cierto? Sus profesores lo consideraban mal estudiante y constantemente le decían que no llegaría a ninguna parte en la vida. Pero desde temprana edad manifestó curiosidad e interés por la matemática y la física y el funcionamiento del universo. Eso es importante porque muchas veces uno dice, ah, profesor, soy mal estudiante, me cuesta, etcétera. Él tampoco era bien visto por los profesores, ¿eh? Muchas veces lo mandaron a la inspectoría por su forma de ser. No es que fuera insolente, sino que hacía preguntas que ningún profesor quería contestar, ¿ya? O los pillaba muchas veces. Ya hacía preguntas que eran muy profundas, y por lo tanto también no le gustaba hacer las tareas tampoco muchas veces. O sea, sí hacía, pero las que a él le gustaba hacer. Entonces era un estudiante incomprendido. Sin embargo, es famoso por ser un genio como tal. Ya, esa es una foto del Museo Madame Tussauds de Estambul, Turquía. Muy bien. Albert quería ser profesor de física, pero no lograba encontrar trabajo en ninguna parte, por lo que terminó trabajando en una oficina. En su tiempo libre estudiaba física y llevaba a cabo experimentos mentales, imaginando cómo sería viajar en un rayo de luz. Usó su conocimiento e ingenio para elaborar increíbles teorías sobre la luz, la materia, la gravedad, el espacio, perdón, y el tiempo. Entonces, hay preguntas que vamos a tener que contestar, como cuando hagamos la clase en vivo, que es de qué habla el párrafo 1, que era el párrafo anterior, vuelve Paloma, este párrafo, de qué trata este párrafo. Después, en el párrafo siguiente, el prefijo in, ¿cierto? Que ponemos increíbles, es una negación o lo contrario, ¿cierto? Increíble es algo que es no creíble. ¿Qué quiere decir que las teorías fueron increíbles entonces? ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. En 1919, la idea de Albert de que la gravedad podía curvar la luz fue puesta a prueba. Resultó correcta. De la noche a la mañana, Albert se volvió famoso y en 1921 recibió el Premio Nobel de Física. Pero algo sí hay que ser exacto. Él no recibió el Premio Nobel de Física por descubrir la teoría de la relatividad general en el cual él demuestra, ¿cierto?, que la aceleración es igual a la gravedad y que esta se curva. Todo eso, porque a mí me encanta Albert Einstein, sí, me manejo mucho en sus teorías, pero no fue premiado por eso, ¿no? Ya fue premiado por demostrar que existen partículas de luz. Bueno, Albert Einstein realizó grandes descubrimientos y obtuvo varios reconocimientos en su vida, pero nunca se consideró alguien especial. Hasta sus últimos días trabajó para encontrarle sentido al universo. Pregunta que no sabemos, ¿qué quiere decir que Einstein hasta sus últimos días trabajó para encontrarle sentido al universo? Buena pregunta.
Einstein inventó la ecuación más famosa del mundo. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso significa E igual mc al cuadrado. Esta prueba que la masa puede convertirse en energía y que esa energía puede convertirse en masa. ¿Por qué le habrán llamado? Ah, perdón, esa parte todavía no llegamos. Perdón. Ya, ahí vemos ahí esa pregunta que viene a continuación, viene para el texto de mañana, ¿ya? Y datos curiosos sobre Einstein. Cuando Albert tenía 5 años, su padre le compró una brújula. De inmediato comenzó a investigar por qué la brújula apuntaba siempre al norte. Albert Einstein amaba la música más que a nada. Llevaba su violín, al que llamó Lina, a todo, y llevaba Lina, su violín, a todos. De hecho, de paso, yo también tengo un violín, ¿eh? Esto como más o menos, nomás. La guitarra es lo mío. Entonces, ¿por qué le habrá llamado Lina a su violín? Ya, interesante pregunta. Investiga, comprueba tu respuesta. Esa sería interesante porque hay que buscar en... ¿por qué le habrá llamado Lina a su violín? Muy bien. Ya, eso en cuanto, bueno, también hay otra parte más que vamos a hacer en clase en vivo, ¿ya? Como por ejemplo, se otorga el premio científico curioso a Albert Einstein por cambiar para siempre la forma en que se concibe el universo. Siempre pregunta por qué sucede esto y cómo funciona, hacer descubrimientos revolucionarios usando su conocimiento de la física y su poderosa investigación, no renunciar a su sueño de convertirse en científico, incluso si otros no creían en él. Acá la pregunta es, ¿se otorga el premio científico curioso a Albert Einstein por? Esa es una pregunta que nos haremos. ¿Por qué le entregan el premio, no? Y acá hay que tener un, bueno, yo se lo voy a decir en la presencialidad ya, porque obviamente ahí hay cosas que hay que profundizar un poco más. Bueno, hay preguntas de quién se habla, de qué se dice sobre él, por qué se destaca como personaje importante, considerado lo vivido por Einstein, por qué es importante luchar por nuestros sueños, que era toda una unidad, ¿cierto? De esto de luchar por los sueños. Eso lo vamos a ver dentro de un rato más, ¿ya? Eh, Solamente lo mencionaba, ¿ya? Como tal, esto voy a hacer. No quiero responder esa pregunta porque lo vamos a responder en un rato más a las 10, ¿ya? La clase de mañana, clase del día martes, clase 36, que estamos en la página 129 a 130, cuyo objetivo es desarrollar la comprensión lectora reconociendo propósitos de una noticia. Nos vamos ahora a enfocar a la parte de la noticia como tal. Bueno, yo lo primero que le voy a preguntar a ustedes es, según ese título, una niña de 3 años dona su pelo para ayudar a los niños con cáncer. ¿De qué tratará este texto si lleva este título o este titular? Porque estamos hablando de una noticia. Y ahí cambia el nombre, ¿cierto? En vez de hablar de título, hablamos de titular. ¿Ya? Pero igual nos sirve para enfocarnos de qué podría tratar y poder predecir de qué podría tratar este texto. Bueno, leámoslo, porque las preguntas ya sabemos que lo haremos en clase. Una niña de 3 años conmociona, ¿cierto? Emociona. Una niña de 3 años conmociona internet con un video en el que se muestra a la pequeña cortando su melena para donarla a los niños con cáncer. Emily decidió cortar su largo cabello y el de su muñeca al ver una fotografía de niños con cáncer en las que aparecían sin pelo. Recuerda que las noticias suelen presentar una bajada que complementa al titular con un breve resumen del hecho que se informa. Siempre lo hemos dicho, ¿cierto? ¿Ya? Esa sería como la bajada pareciera, aunque es muy grande va a ser bajada, pero bueno, pongamos que debe ser así. Emily James. Sí, parece que será la bajada porque está en otro color. La bajada es como una parte que va justamente debajo del titular, pues se llama bajada. Bueno, y también baja, también viene con el tema de la bajada en cuanto baja el conocimiento que está un poco en la nebulosa, un poco no se nota muy bien. La bajada eso significa aterrizarlo más, ¿cierto? Que se entienda mejor. Bueno, continúo. Emily James, una niña canadiense de 3 años, ha querido donar su pelo para que pueda ser utilizado para la fabricación de pelucas para los niños con cáncer. La pequeña decidió que su tío, propietario de una conocida peluquería de Canadá, le cortase su melena a ella y a su muñeca después de que sus padres le mostraran una fotografía de niños con cáncer, en lo que aparecía sin pelo.
Muy bien. Y no, ahí no me sale bien la pregunta. A ver, disculpen. No, no me sale bien la pregunta. Bueno, ahí supongo que la pregunta debe ser de qué trata hasta el momento. ¿Qué les parece? Segundo párrafo. Sueño que ningún niño esté triste, pero no por no tener pelo. Por eso quiero darle el mío, asegura la pequeña Emily. Ella misma explica además la percepción que tiene sobre la enfermedad. A veces los niños se enferman y el pelo se cae. Eso es muy, pero muy triste. Antes de continuar leyendo, resume con tus palabras los párrafos leídos. ¿Ya? Ahí hay dos párrafos y habría que resumir. Eso lo haremos en clase. Continuamos. A pesar de que los padres de Emily le explicaron que deberían cortárselo muy corto y que tardaría bastante tiempo en crecerle para tenerlo igual, la niña no cambió su decisión. Quiero darle mis pelos porque tengo más, le contestó Emily a sus padres. ¿Qué quiso expresar Emily con sus palabras? Toda una lección de solidaridad, la de esta niña que antes del corte lucía una gran melena y que decidió, tras ver cómo sufren, tener empatía con ellos y compartir su melena. El video se ha viralizado y ha recibido miles de visitas. También ha recibido muchos comentarios por redes sociales de personas que se han conmovido. Pregunta 4. ¿Qué quiere decir que las personas en redes sociales se hayan conmovido? Aplica vocabulario revisado. Muy bien. Eso es las preguntas que vamos a hacer el día martes y aparte de las que están ahí, ¿cierto? ¿De qué trata esta noticia? ¿Quién es Emily? ¿Cuál es su sueño? ¿Por qué sus acciones se convierten en un hecho noticioso? ¿Te conmovió la noticia? ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? Recuerdan, recuerden la no- recuenten la noticia a partir de la siguiente pregunta. Es como, esta es una forma, estas preguntas son importantes porque ahí podemos volver a resumir el texto. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Cómo sucedieron los hechos? Eso en cuanto al texto del día martes. Día martes. ¿No? Del día miércoles. El día miércoles está aquí. El texto del día miércoles. Clase número 37, página de la 131 a la 132. Este objetivo va a ser escribir un artículo informativo. Ya va a ser interesante porque vamos a estar ya en hibridez para esto. Por lo tanto, es interesante cómo podemos trabajar. Por lo tanto, los que vayan a la presencialidad van a tener que llevar su cuaderno, igual que su libro, obviamente. Vamos a ver las partes y solo vamos a trabajar en clase, sí, pero para que vayan pensando que miércoles vamos a trabajar esto, que primero tienes que pensar lo que vas a investigar, ¿cierto? Investiga sobre alguna manifestación folclórica del país para escribir un artículo informativo y compartirlo con tu compañero de colegio. Para eso, paso uno, piensa en lo que escribirás. Revisa la siguiente información, te servirá para organizar tu escritura, ¿ya? La tarea es que primero yo tengo que saber que voy a escribir un artículo informativo y como es un texto informativo, su función es informar algo real. Por lo tanto, yo no puedo hablar de la fantasía, yo no puedo hablar de la ficción, tengo que hablar algo sobre algo que me gusta, en este caso una manifestación folclórica, ya como tal. Y segundo, el propósito, ¿para qué escribirás? Para informar sobre alguna manifestación folclórica, esto es lo que yo decía. Eh, Público, ¿para quién escribirá? Para los compañeros de, acá dice tercero básico, pero obviamente nosotros seríamos del cuarto básico. Paso 2, organice y prepara la escritura. Revisa un modelo de escritura. ¿Qué es una manifestación folclórica? Comparte ideas con tu curso, ¿cierto? Es decir, uno cuando investiga, tiene que ver de cómo voy a ir armando mi artículo. Es decir, tengo centrado ya que fue una manifestación folclórica, puede ser un baile, una música, una danza, y de ahí tengo que ver qué voy a hablar sobre eso. Entonces ahí voy organizando mis ideas, lo vamos a hacer en conjunto. ¿Ya? Bueno, esta clase tal vez sea más explicativa y la siguiente vamos a ir redactando un poco.
¿ya? Y de ahí le vamos a dar unas pautas de cómo debería ir este texto. ¿Ya? Leer un artículo informativo, conoce datos sobre el folclore y sus manifestaciones. Fíjate en la pregunta a la que responde cada una de las párrafos. El título obviamente presenta el tema, ¿cierto? El folclore, por ejemplo. Este es un ejemplo para que se puedan guiar. El folclore es la expresión de la cultura de un pueblo o localidad, porque está basado en sus costumbres y tradiciones, entre otros elementos. Esa es la introducción, siempre la introducción al inicio. Párrafo que define o entrega información general sobre el tema. Después viene la parte de los dos siguientes párrafos que son el desarrollo, es decir, párrafos que presentan distintas ideas sobre el tema, lo amplían y profundizan. ¿Ya? Si se dan cuenta, el primero es como dar una información general y después se va profundizando en cada parte con los siguientes párrafos, como lo que está ahí, ¿cierto? De las innumerables manifestaciones folclóricas chilenas, la música y la danza han sido algunas de las más importantes. Con el paso del tiempo adquirieron una connotación recreativa, ampliando así la variedad de bailes que hoy forman parte de la cultura nacional. Por último, la parte que es la conclusión, es decir, la parte que es el párrafo que cierra el texto. En este caso se presenta un dato curioso, que es el que sigue. La danza mapuche es una de las primeras manifestaciones conocidas en Chile. Y así cierra. Muy bien. Conversando con tu curso, ¿de qué trata lo leído? ¿Qué te llama la atención? Eso lo veremos en clase, ¿ya? Observa la siguiente imagen y comenta con un compañero qué ven en cada una de ellas. De hecho, hay varias imágenes que tienen que ver justamente con manifestaciones folclóricas. Selecciona una de las manifestaciones anteriores e investiga sobre ella. Busca información en la biblioteca, en internet. Entonces, la idea es que ustedes en esta clase del día miércoles logren decirme, profesor, yo quiero hablar de esto, de esto, de esto, de esto, según las imágenes, ¿eh? Podría ser. U otra que no esté ahí, pero que a ustedes les guste también. Pero que tenga que ver con una manifestación folclórica como la que vemos en el texto, la que vemos acá en la imagen. Selecciona una de las manifestaciones, ya dije, y hay que guiarse para poder contestar a estas preguntas que darán origen a nuestro texto. ¿De qué trata la imagen? ¿Cuáles son los aspectos más destacados? ¿Qué cambios ha sufrido con el tiempo? Mira, son cosas que ustedes tienen que investigar en internet, en libros, de lo que quieran hacer. Por quieren hablar de la cueca, por ejemplo, ponen ¿de qué trata de la cueca? ¿Cuáles son los aspectos más destacados? Bueno, ahí, por ejemplo, la Antonia, sobre todo, es la que yo creo que ella hará esta parte porque es como lo que más domina, entonces puede sacarle mayor provecho y poner los aspectos destacados de baile de la cueca, vestimenta, los pasos, la historia, etcétera. ¿Qué cambios han sufrido con el tiempo? O sea, hablar de la historia, cómo se origina la cueca y cómo ha ido modificándose en el tiempo hasta el día de hoy. Y por último, busca un dato curioso para ampliar el tema, ¿cierto? El dato curioso que va como que cerrando el texto. Entonces, todo eso hay que organizarlo en el cuaderno, ¿ya? Porque hay que sacar información de esos 4 ítems para poder generar nuestro texto, que va a ser un texto de artículo informativo, ¿ya? Y ahí, obviamente, no se olviden de los conectores y puntos, ¿cierto? El folclore es la expresión de la cultura de un pueblo o localidad, porque, y ese es un conector, ¿cierto? Recuerda que los conectores unen distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos. En este caso, porque indica la causa de por qué el folclore es una expresión popular. Otros conectores son y, pero, a diferencia de, también, además, ya que, y tenemos por otra parte el punto aparte. Se utiliza para separar los párrafos de un texto a diferencia del punto seguido, que separa las oraciones que forman un párrafo. Yo eso se lo he mencionado en varias oportunidades, como en un párrafo hay varios puntos seguidos y cada uno es una oración, ¿ya? Pero cuando hay un punto seguido significa que vamos a pasar al punto aparte, perdón, es cuando vamos a pasar a otro párrafo, obviamente con otra idea. Cada párrafo tiene una idea. Ahora, la idea es saber cuál es el párrafo de la idea principal y de cuáles son los párrafos de la idea secundaria. En el caso de un artículo informativo, la primera es la idea central, la idea principal, el primer párrafo, y los demás párrafos son ideas secundarias, ¿cierto? Son como
dando mayor detalle de la idea general que está en el primer párrafo. Y el último párrafo es como la parte más anecdótica. Muy bien, entonces la idea es que lo puedan hacer. Con un compañero dice acá, escriban en su cuaderno 2 oraciones con la palabra porque. Claro, acá es para poder ir trabajando este famoso porque, que es distinto a por qué. Porque por qué es pregunta, por qué es respuesta a algo, ¿cierto? Como dice ahí en el texto, indica la causa de por qué el folclore es una expresión popular. Muy bien, eso en cuanto al miércoles, ¿ya? En cuanto el día jueves, vamos a ir el día jueves, clase número 38, página de la 131 a la 132. Nuestro objetivo va a ser revisar y editar un artículo informativo. Ya, ese va a ser nuestro objetivo. O sea, a usted se le da una tarea, vamos a ir viendo, porque el tiempo se nos hace corto y son varios, vamos a ir preguntando cómo les ha ido, ¿ya? De nuevo yo le voy a mostrar lo anterior, ¿cierto? Lo que trabajamos en clase el día miércoles, las mismas pautas, ¿cierto? Que ya ustedes ya vieron. Sí, sí, es idéntico. La diferencia es que yo voy pasando cada diapositiva y ustedes me van a ir diciendo qué decidieron, porque ya a un día después de dejado la tarea debe haber ya al menos pensado cómo lo van a hacer, ¿ya? Y eso también es evaluado, ya esta es una evaluación. eh, Déjenme ver acá un tema. Es una evaluación que también tiene nota. Déjenme ver aquí. Sí, voy a hacer una evaluación. Como nosotros tenemos evaluación el 12 y estamos 4, esta evaluación, esta evaluación va a ser reemplazada, va a reemplazar esta evaluación al, a la evaluación de la unidad, ¿cierto? De texto informativo. Justamente teníamos una evaluación de texto informativo y esa evaluación de texto informativo va a ser esta creación del artículo informativo. Ya, porque como yo tenía para el 12 de octubre, así un calendario, evaluar textos informativos, ya no los evalúo, ya no hago un texto informativo como tal, sino que ahora lo que evalúo va a ser justamente el artículo informativo. Ya por eso es importante, por eso es que se le da este tiempo y por lo tanto, esta evaluación es importante que quede claro. Entonces yo voy a ir preguntando. Y dicho de paso, para que esto sea más amable, más asequible a ustedes, eh, voy poniendo nota de su avance. El que tiene avance va teniendo mejor nota, que no lo tiene, bueno, se va a ir produciendo esta nota hasta llegar a un término que es su producto. O sea, por lo tanto, acá vuelvo a preguntárselo lo mismo ese día para poder revisar cómo van avanzando, qué tanto se acuerdan qué lo van a hacer, de qué manera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso para el día jueves. Y por último, el día viernes, que esto es novedoso porque no hacíamos clases de lenguaje los días viernes. ¿Ya? Que sería la clase número 39, la página 134 a la página 135, va a ser nuestro objetivo desarrollar la comprensión lectora, identificando idea central del texto, ¿ya? Justamente, porque va de la mano con lo que hemos visto, porque idea central del texto es decir, la idea principal, ¿ya? La idea principal del texto como tal, y eso vamos a trabajarlo. De hecho, al haber producido su texto anterior, que a menos haber empezado pensando en qué voy a hablar, de qué voy a hablar y todo lo como yo voy armando mi texto informativo, mi artículo informativo, me sirve como insumo, me sirve para poder de ahí me sea más fácil identificar la idea central o idea principal del texto, ¿ya? En este momento lo vamos a hacer mediante este texto. Ahí está puesto texto uno porque el siguiente lunes, lunes frío, el martes, vamos a ver el texto 2 porque está muy relacionado. Ya en este caso, este texto lleva por título la malnutrición en toda su forma. Entonces tenemos que saber qué es la malnutrición. Es un concepto que tenemos que conocer previamente, tal. Si no lo conoce, aprovechando que este video se está pasando el lunes a la primera hora, a las 8 de la mañana, y los que no están, los que siguen en virtualidad, obviamente también lo deben ver, porque obviamente
Así ya para el día viernes ya estaríamos listos con este tema de saber qué es malnutrición. Y además, a responder a esta pregunta que es la malnutrición en todas sus formas, ¿de qué tratará el texto si su título es la malnutrición en todas sus formas? ¿De qué podrá tratar? Pero para ello hay que tener por lo menos una noción de lo que es la nutrición, el concepto de nutrición, y obviamente la mala nutrición, ¿cierto? Si hay nutrición buena, mala nutrición debe ser lo contrario, ¿cierto? Por lo tanto, si se dan cuenta, este texto no es el que estamos muy acostumbrados a tener. Tiene otro formato, ¿cierto? Tiene imágenes y tiene letras. Un texto más tipo afiche, tal vez, o infografía, podrían decir algunos, dependiendo del formato, ¿cierto? Eh, Más parece infografía, por lo visto, porque tiene más letras. Generalmente el afiche tiene un eslogan, eh, tiene cosas más concisas en cuanto a palabras, más imágenes. Y este más parece algo así como aunque podría ser un afiche, tiende a ser más como una infografía, porque, valga la redundancia, info significa información, grafía, gráfico, dibujo. Entonces, por lo tanto, la mezcla de ambas cosas, información más gráfico, es una infografía, que generalmente son textos más que todo virtuales, ¿eh? ¿Ya? O si no, puede ser un afiche, pero podría ser un afiche porque también da información, pero obviamente el afiche tiene más un tema de persuasiones y de convencer al que lee versus una infografía cuya función es informar. Entonces ahí hay que ver, según esos datos, qué será este texto, una infografía o un afiche. Ya, eso lo contestaremos el día viernes. Haremos toda esa reflexión, pero desde ahora pueden ir pensando qué puede ser. La malnutrición en toda su forma, empieza diciendo, se trata de un obstáculo importante para el desarrollo, ¿cierto? Entendido el desarrollo como nuestro crecimiento. La malnutrición se produce cuando la dieta de una persona contiene muy pocos o demasiados nutrientes. Y eso es cierto, a veces pensamos que la persona está malnutrida porque se ve muy delgado, ¿cierto? Sin embargo, estar muy obeso, muy gordito, también es malnutrición. En la primera imagen dice la carencia de micronutrientes o hambre oculta afecta a unos 2.000 millones de personas. La obesidad, por su parte, afecta a unos 500 millones de adultos. O sea, parece de la gente más malnutrida por la parte de escasez de alimentos que de exceso de alimentos. Las consecuencias de la malnutrición pueden ser mayor riesgo de muerte, mayor prevalencia de las enfermedades no transmitibles relacionadas con la dieta, condiciones de salud graves crónicas, ¿ya? Por lo tanto, es importante estudiar este tema. La mayor parte de las personas subalimentadas del mundo se encuentran en Asia, seguidas de África, América Latina y el Caribe. O sea, son las zonas donde hay más malnutrición. ¿Ya? Piensa, ¿qué consecuencia puede tener la malnutrición en las personas? Porque acá él menciona que hay riesgos, pero ¿cuáles serían estos riesgos más puntualmente? Pueden ir averiguando ustedes sobre este tema de tal manera que les sea más fácil entender este texto. ¿Qué será? ¿Afiche? ¿O será texto informativo, perdón, infografía? Y eso depende de cuál es la función. Puede ser una pregunta interesante. ¿La función es informar o la función es convencer, persuadir? Que es el tema de los afiches. También informan en todo caso, pero tiene una función última que es persuadir al lector que haga algo. O puede ser que sea una mezcla de ambos también. Bueno, todo eso lo discutiremos en clase. No le voy a dar la respuesta hasta el día viernes. Esto fue traído de FAO, de la ONU, ¿no? Ya de la ONU como tal. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, el texto 2 ya, justamente dice hashtag hambre cero. Lo voy a leer. Dice, hay otros que solo pueden tener una preocupación, una meta, un sueño, sobrevivir el hambre.
Hay otros que ni siquiera tienen energía para soñar o para pensar, pues deben concentrarla toda en sobrevivir, en no convertirse en una de las 25.000 personas que cada día mueren en el mundo a causa del hambre. Cada día. Poco más de 800 millones de seres humanos viven con hambre. Y según cifras de la FAO, ¿cierto? Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año se pierden o se desperdician un entero 3 billones, es decir, un 1,3, es decir, un entero 3 décimas de billones de toneladas de alimentos. Calcula, calculan que el desperdicio, es decir, el mal aprovechamiento de algunas cosas, equivale a una tercera parte de los alimentos que se producen. Y también que una cuarta parte de estos alimentos que se tiran a la basura serían suficientes para que nadie pasara hambre en el planeta. Qué interesante, ¿eh? Pero también hay unos cuantos que se han comprometido a frenar el desperdicio y ayudar a atacar el hambre. Es muy fácil encontrarlo en las redes sociales. Hashtag, o gato también se lo quieren decir, hambre cero. ¿Ya? ¿Por qué crees que el texto se titula hashtag hambre cero? O también dicho gato, hambre cero. Pero estamos en el mundo moderno, se dice hashtag. Ajá. ¿Cómo lo habrías llamado tú en vez de decir hambre cero? Interesante. Muy bien. Información extraída de El Tiempo. Bien. Entonces, ahí nosotros vamos a contestar esas preguntas el día viernes y además de ello, se desafía con tu imaginación, dice, y desafía tu imaginación porque vamos a ir un desafío más amplio de las preguntas anteriores, que son, imagina que participas en un concurso de afiches para promover la campaña hashtag hambre cero en Chile, luego desarrolla estas actividades. Inventa un mensaje e incluye una imagen que promueva alguna de las ideas presentadas. Expone al curso tu afiche y explica tu mensaje. Escojan el afiche que tenga el mensaje más claro. Fundamente sus elecciones. Esto lo vamos a hacer en clase, tal vez sea parte de la tarea porque no sé si terminemos a tiempo, pero si lo hacemos a tiempo, va a ser parte de lo que trabajaremos en clase, o si no, quedará como tarea para la casa, ya, como tal. Y eso, estimados estudiantes, va a ser lo que vamos a trabajar en estos días en lenguaje. Como lo vuelvo a repetir, es la única clase grabada que vamos a hacer porque la demás toda va a ser en vivo, lo que lleva a que ustedes, ojalá, ya sea los que vayan a la presencialidad como los que estén desde la casa, entren a las clases porque ya no va a haber una grabación que les ayude a entender en qué parte de la clase vamos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante venir a clase, lo que le toca al grupo, en este caso el primer grupo, grupo uno, la siguiente semana el grupo 2 y la siguiente el grupo uno, así se van a ir intercalando, a menos que tengamos que crear un grupo 3 si son muchos los que quieren ir, ¿ya? Hasta que salgan la vacuna, que ya estén toda la vacuna, el 80% vacunado, ya volvemos todos juntos. Pero todavía eso no pasa, falta por lo menos un mes para que ocurra ello. ¿Ya? Pero entonces, mientras tanto, tenemos que pensar que es que los que están en presencialidad vayan a las clases presenciales y los que no en clases virtuales y a Meet, ¿cierto? Porque es importante porque ya no, solamente la sección de lenguaje, pero matemática, historia, ciencia, todo se va a hacer en vivo, no es grabación. Por lo tanto, importante que también tengan eso claro. Trata de no faltar a las clases, ya sea virtuales o presenciales, porque son importantes porque faltar una clase puede significar perder el hilo del conocimiento que se está adquiriendo. Muy bien, estimados, cualquier consulta nos vemos a las 10, ya desde el lenguaje a las 10, ya algunos desde virtualidad y otros nos veremos en forma presencial. Que esté bien. Hasta entonces, cuídense.